Pues después del maravilloso regalo que nos ha ofrecido esta noche Clara Montes y su disco Vuelvo Antonio Gala, recuperamos, como cada 15 días, en la primera tertulia política de jóvenes políticos de Andalucía en este año 2014, la presencia de nuestros jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, de Juventudes Comunistas y de Juventudes Andalucistas. Hay tres que repiten, que son conocidos por nosotros, y hay uno que tenemos que dar la bienvenida. Pedro González es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Sevilla. Secretario General. No, bienvenido, espero que te sientas a gusto y no te sientas amedrentado por los compañeros que tienes enfrente. Para nada. Son adversarios, no enemigos. Ya, lo sé. Bueno, tenemos que saludar también a José Pablo Durán. ¿Qué tal? José Carlos Durán, perdón, del Partido Socialista. ¿Qué tal las vacaciones? Bien. ¿Los Reyes? Bien también. ¿Muchísimos excesos? No nos podemos quejar. Ahora recuperarnos la forma de las Navidades, pero bien, bien. Por cierto, Pedro, no te he preguntado, ¿qué tal las vacaciones? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿El fin de año? Bien. ¿Entramos con el pie derecho o no? Además bien, mi madre trabaja afuera, he podido estar con ella unos días también, así que muy bien. Estupendo. Genial. Bueno, Paco Benítez, ¿qué tal? Buenas noches. A ti te veo cara de felicidad, ¿eh? Cara, bueno, empezando el año, ¿no? Empezamos el 2014 ya en el programa y con ilusión. Al final y al cabo, por las Navidades siempre traen ilusiones nuevas y año nuevo, vida nueva, y año nuevo pues... Os veo muy educaditos a los tres, ¿eh? Oye, Nerea, dime que ha sido un poquito gamberra, hija. No. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, muy bien, descansando, estudiando y haciendo cosillas. Bueno, pues es importante. Bueno, pues vamos a abordar dos asuntos fundamentales de la actualidad, como son la economía y el anteproyecto de la ley del aborto. En primer lugar, la economía. ¿Hay signos de recuperación económica? ¿Creéis sí o no? Incluso la propia presidenta de la Junta de Andalucía lo ha dicho después de que el Gobierno lo dijera. Ha habido, de hecho, 2 bajadas consecutivas del paro. En diciembre, muy importante la bajada del paro. Se podrá hacer matices de si es porque la gente se quita de la lista de desempleo, si la gente huye, no huye, si es contrato precario, si no es contrato estable, si son contratos diarios, en fin, pero en cualquier caso, son datos positivos y queremos interpretarlo con vosotros, buscar vuestro análisis. Vamos a empezar precisamente con Pedro González, del Partido Popular. 2014, ¿qué espera el Partido Popular? ¿Qué esperan nuevas generaciones? ¿Y cuál es tu análisis sobre lo que va a ocurrir en Andalucía? Sí, bueno, 2014, ante todo, yo pienso que va a ser el año de la recuperación. Ya así lo ha titulado nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 2014 tiene que ser el año de la recuperación. Y quiero, antes que esto, hacer un poco de balance de la situación que se encontró en el año 2011, cuando se hizo cargo del Gobierno, con la situación que acabamos de terminar, por hablar del año que ha terminado, que es 2013. Antes todo el mundo hablaba de rescate, de la posibilidad de que a España la fuesen a rescatar, la fuesen a intervenir desde Europa, y a día de hoy esa posibilidad está completamente descartada. A día de hoy entiendo que gracias a los buenos indicadores que hemos ido cosechando durante este último año sobre todo, y gracias a las reformas que se han ido abordando, se ha conseguido que ese miedo o esa sombra que caía sobre España del rescate se ha difuminado. Yo pienso que vamos en la buena dirección, estamos en la buena dirección, se han hecho ya muchas reformas, se ha abierto un camino ya para que salgamos de esta crisis, y ahora en 2014 precisamente, y después explicaré un poco más a fondo, hay un buen programa de reformas para seguir completando el ya iniciado y para que 2014, como he dicho, sea el año de la recuperación. José Carlos Durán, Partido Socialista. ¿Habrá recuperación? Bueno, yo pienso, al igual que piensa mucha gente cuando escucha hablar a Mariano Rajoy de recuperación económica, pues pienso como piensa mucha gente, que no tiene autoridad para hablar de recuperación económica. Me ofendió que en diciembre saliera el presidente del Gobierno hablando de esa recuperación económica, cuando muchos jóvenes, amigos míos y jóvenes andaluces, 700.000 jóvenes en toda España, no pudieron pasar la fecha de Navidad con su familia porque estaban emigrando, estaban fuera del país porque tenían que trabajar, por lo tanto no estaban en esa recuperación económica. Se habla de recuperación económica y el compañero de Nueva Generación ha pintado un programa que parece un programa idílico, en una España que no sé si es la que vivimos todos o la que viven ellos, pero yo no creo que haya recuperación económica mientras estamos viendo que hay 1 millón de parados más desde que Rajoy entró al Gobierno. Habla de cómo se encontró la situación, pues bien, desde que Rajoy está en el Gobierno hay 1 millón de parados más que cuando entró. Desde que Rajoy está en el Gobierno, pues hemos visto que los estudiantes, hay 20.000 estudiantes en Andalucía que han perdido su beca debido al bachillerato, de bachillerato de formación profesional o de universitaria. Por lo tanto, se habla de recuperación económica cuando todavía las familias se le están desahuciando de sus viviendas y el Gobierno no ha hecho nada. Y la Junta de Andalucía ha puesto una ley sobre la mesa
que nuevamente el Gobierno ha vuelto a recurrir sobre la ley antidesahucio de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que, como también dijo nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, no podemos hablar de recuperación económica, tenemos que ser moderados y responsables en el análisis hasta que la gente no vea que está saliendo de la crisis. Y la gente ahora mismo no está visualizando esos datos macroeconómicos, ahora mismo la gente lo que está es cada vez peor. Hemos visto la última medida que el Gobierno ha tomado ahora en Navidad, una medida que encima a los jóvenes que estén 3 meses fuera del país pues se les va a quitar la tarjeta sanitaria, es decir, a los jóvenes que estén 3 meses fuera del país pues ya van a perder su derecho a la sanidad. Por lo tanto, estamos viendo que se sigue empobreciendo a la gente, que sigue empobreciendo a los jóvenes, que sigue empobreciendo los derechos de los jóvenes. Por lo tanto, no creo que estemos en esa recuperación económica y que todavía esa recuperación no lo están notando ni los jóvenes ni lo están notando las familias. Venga, el turno para Nerea de Tena, de Juventudes Comunistas. Bueno, pues a ver, tenemos que tener en cuenta que no siempre los datos podemos decir, o sea, cuando es una subida, ¿no? Los datos son elementos objetivos que pueden ser exactos o no, pero hay que interpretarlos, ¿no? Como hemos dicho, y que para eso un poco pues estábamos aquí. Y en este caso, pues evidentemente no hay una recuperación económica, hay al contrario, cada vez no solo el paro, que supuestamente aumentó en cifras importantes, sí es una cifra positiva, pero sin embargo no podemos decir que una cifra positiva cuando esconde trabajos precarios, cuando esconde cada vez una mayor desigualdad económica entre las diferentes poblaciones. Entonces, sí, son datos positivos, pero no podemos denominarlos como tal si realmente lo que esconde es una realidad social y económica de exilio, como ha dicho el compañero, de gente desahuciada de las universidades, de las aulas. Entonces, claro, pues evidentemente no podemos hablar de una recuperación económica por unos datos, ¿no? Hay que interpretarlos, hay que ver la interpretación histórica, porque igual cuando la burbuja, cuando se empezó a crear la burbuja inmobiliaria, pues estábamos en un momento de auge, había unas cifras de empleo pues cada vez mayores y en crecimiento. Sin embargo, un año después, pues empezó a agudizarse la crisis y iba en aumento, ¿no? Entonces, un crecimiento de una cifra no supone, consecuentemente, una realidad social mejor y mayor. Bueno, pues después de las intervenciones de Nueva Generación del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, Juventudes Comunistas, cierra el primer turno de intervención de Juventudes Andalucistas, Francisco Benítez. Bueno, lo han comentado los compañeros, ¿no? Sí, las cifras de paro, pues si nada más que miramos esos indicadores, pues parece que puede haber recuperación. Claro, pero si solamente miramos esos indicadores, si nos olvidamos de los jóvenes andaluces que están en el exilio, si nos olvidamos de los muy preocupantes parados de larga duración, que están aumentando exponencialmente, parados de más de 2 años en las listas de desempleo, que es un dato muy peligroso, porque además son personas que tienen muy difícil el volver de nuevo a tener un puesto de trabajo. Si nos olvidamos también de los continuos avisos por parte de Cáritas, por poner un ejemplo, diciendo que no llega, que necesita y que cada vez necesita más alimentos porque cada vez le llega más gente. Si nos olvidamos de que el 97% de los empleos creados el año pasado fueron contratos temporales. Si nos olvidamos que, bueno, que realmente lo triste sería que después de un 2011, después de un 2012, después de un 2013, con unas reformas laborales, una tras de otra, por parte de los dos partidos políticos que han gobernado en el Estado, donde los derechos de los trabajadores son cada vez más pisoteados, donde se abarata cada vez más el despido de los trabajadores y donde además el salario mínimo interprofesional no crece y se fomenta la creación de trabajos precarios. Si después de una reforma laboral tras otra no se consigue crear empleo, entonces yo creo que es que ya directamente sería no para convocar unas elecciones anticipadas, sino para directamente, bueno, pues sentarse y pasar de nuevo un proceso de transición, de cambiar las cosas y de que los dos partidos que teóricamente son mayoritarios se replantearan y que los propios ciudadanos nos replanteáramos ciertamente a quién estamos votando y qué estamos haciendo, ¿no? Porque se está abaratando tantísimo el despido, se está abaratando tantísimo la contratación las contrataciones precarias, que es un círculo que se va comiendo, que va haciendo, que se contratan muchos trabajadores, pero hay que mirar también las listas de despidos y cuántos trabajos precarios se están creando. Bueno, pues después de esta primera toma de posición, de esta exposición inicial que habéis hecho, se abre el debate, en el turno que queráis. Sí, bueno, yo Perfecto, ¿no? Venga. voy a aprovechar la novatada.
Yo no voy a hablar de brotes verdes. Yo no he venido aquí a hablar de brotes verdes, pero sí es verdad que hay indicadores, no solo el paro. Hay indicadores que de verdad nos dicen que la situación está mejorando. No es que sea la mejor. Por supuesto, a mí me encantaría una situación en la que tuviésemos aquí pleno empleo, en la que no hubiese deuda, en la que no hubiese el déficit que tenemos con Europa. Por supuesto. Pero vamos en el buen camino, vamos en la buena dirección. La prima de riesgo, por ejemplo, estábamos empezando el año con sus mínimos desde antes de la crisis. El IBEX también superando esos indicadores que nos vienen a demostrar la calidad, o sea, la calidad no, sino el estado de las empresas españolas, de las mayores empresas españolas. El paro joven, que ha caído un 15,4%. El paro que durante el año 2013 ha caído en 147.000 personas. Son datos que poco a poco nos van diciendo que se está haciendo un buen trabajo, se está yendo en la buena dirección y podemos hablar de que 2014 seguramente será el año de la recuperación. Vuelvo a decir, no hablo de brotes verdes, pero sí se han puesto las bases para que en 2014 quizás esos brotes sí surjan. Se han garantizado las pensiones, se han llevado a cabo consolidaciones fiscales, el objetivo de déficit se cumple. Son datos que cuando el gobierno de Mariano Rajoy llegó al gobierno, incluso muchos de ellos no eran tales como se habían vendido y que ahora a día de hoy se ha conseguido y se ha trabajado mucho en ello para que se le dé la vuelta a la situación y lo que antes era, como decía en la presentación, España iba a ser rescatada, ahora estamos en un momento en el que España precisamente se mira desde Europa con buenos ojos y se mira como precisamente un modelo a seguir dentro de lo que es la salida de la crisis. A ver. Bueno, vamos a ver, que realmente cuando llegado Mariano Rajoy al gobierno la situación fuese crítica no significa que ahora no lo sea. Que se han conseguido algunas mejoras, bueno, pues a lo mejor se han conseguido mejoras, también relativas a el crecimiento que están teniendo los países de alrededor de nuestro Estado, que bueno, evidentemente, si antes se acusaba que la crisis internacional era lo que nos estaba causando a nosotros también mucho más daño, la mejora y la mejoría internacional, pues evidentemente también influye en estos resultados, no solamente en este tipo de política. Hablas del IBEX 35, de la prima de riesgo, ¿vale? Las grandes empresas. Las grandes empresas están, claro, los grandes bancos son los que están siendo inyectados de dinero continuamente por parte del dinero que Europa manda para ayudar al Estado, si no queremos llamarlo, no se le quiere llamar a esto intervención, no se le quiere llamar, pero se está mandando dinero y se está destinando a bancos y se está destinando a grandes empresas como puede ser SACIR, que luego intenta estafar a gobiernos como el de Panamá, pero se mejora a esas grandes empresas. Pero ¿y los de abajo? Y lo que es la calle llamamos los curritos, y nosotros 4, nosotros 5, los 10, los 12 que estamos ahora mismo aquí, contando los trabajadores de esta cadena. ¿Qué pasa con toda esa gente? A nosotros no nos llegan. Precisamente ese es el dato que estaba dando. Por supuesto, los datos, y además sabemos que es un indicador que es el último que prácticamente se nota. El paro, hasta que no hay una situación que lleve y que cree una confianza para que el empresario, para que el que contrata se disponga a contratar más en este caso, eso no se nota. Y para ello tienen que haber muchos indicadores positivos antes. Y precisamente estos son los indicadores que tenemos encima de la mesa. El paro va cayendo, está cayendo, el paro está cayendo. Por supuesto, como he dicho, me encantaría que tuviésemos pleno empleo, ¿o no? Todo se andará. De momento, en 2013, se ha puesto fin a esa caída que teníamos y está empezando a haber un leve repunte. Un leve repunte que todo nos indica que en 2014 va a seguir. Yo no sé qué piensan mis compañeros del Partido Socialista de Izquierda Unida. Le estaba contestando al compañero del Partido Andalucista. Pero vuelvo a decir, por supuesto, los datos. Yo, como decía, no voy a hablar de brotes verdes, pero se está creando una situación que nos va a llevar, y estoy seguro que en 2014 vamos a seguir cosechando esos buenos datos, como además ahora es la primera subasta del año, por ejemplo. La confianza es clave para la creación de empleo, la confianza es clave. Y la confianza externa en este caso también, porque nos crea a nosotros una situación a nivel internacional u otra. Y por pero ejemplo, volvemos a las grandes empresas, no volvemos a las grandes empresas. No sé si Izquierda Unida y PSOE están otorgando lo que están diciendo el Partido Andalucista y el Partido Popular. No hablo de grandes empresas, pero son indicadores dentro de una cosa o de otra. Pero es que está siendo a costa, es decir, por ejemplo, la bajada de prima de riesgo. La prima de riesgo es un poco lo que comentaba antes Paco. La prima de riesgo significa que
el Estado está inyectando y devolviendo el dinero a las grandes empresas y a las grandes fortunas que conforman el mercado europeo. Entonces, ¿a costa de qué? A costa de recortes en educación, recortes en sanidad, todo ese dinero que no se está invirtiendo en sanidad, en educación y en derechos básicos, está yendo a eso. Entonces, evidentemente, no es una recuperación. Los recortes en derechos básicos no es una recuperación por la derecha, y hay una recuperación, hay alternativas para salir de la crisis que no pasan por eliminar derechos sociales. Porque al final, quien van a terminar rescatando no es que estén rescatando a España, es que van a tener que rescatar a la población española. El otro día salía una foto muy curiosa en el Banco de Alimentos en Málaga, si no me equivoco, con una fila enorme de gente yendo a pedir comida en Navidad. Y eso, evidentemente, es cada vez en los bancos de alimentos, si os fijáis, yo por lo menos aquí en Sevilla noto un montón, cada vez están haciendo más recogida de comidas porque cada vez los brotes son mayores. Hay otras alternativas para salir de la crisis. En este caso, el Gobierno central no ha elegido, evidentemente, una alternativa que garantice mínimos derechos sociales, porque lo peor de esto es que las reformas que se están llevando a cabo, tanto en educación como en la privatización de hospitales y colegios, están conformando una situación, o sea, las consecuencias van a ser estructurales, es decir, me hace mucha gracia a veces también, por ejemplo, el tema de educación, ¿qué tiene que ver? Evidentemente que se hagan reformas educativas en las que evidentemente se justifican porque hay una crisis económica cuando hay elementos que no inciden como tal en esas consecuencias de la crisis económica. Por ejemplo, la creación de asignaturas como valores éticos dentro del panorama educativo. Evidentemente, las reformas que se están llevando a cabo no son para salir de la crisis. Que también se había comprometido el Partido Popular a llevarla a cabo, una reforma educativa. Ahora, en el ámbito económico, eso, por supuesto, no... Vamos, con el ámbito económico, la tarjeta sanitaria de 3 meses, es decir... La tarjeta sanitaria de 3 meses, lo había apuntado porque lo había dicho José Carlos. Sí. El tema de la tarjeta sanitaria de 3 meses se está haciendo una demagogia tremenda con ese tema, y no es así, hay que explicarlo bien. No se pierde en ningún momento el derecho a la sanidad. El ciudadano español que viaja al extranjero, en este caso, por ejemplo, un estudiante Erasmus, por ejemplo, se ha utilizado mucho la figura del estudiante Erasmus, tiene la tarjeta sanitaria europea. En el momento en el que vuelva a España, automáticamente recupera la tarjeta sanitaria española. En el tiempo en el que está allí, si supera ese plazo de 3 meses, pues en ese momento, no es que se anula en ese momento, pero en el momento en el que vuelve a España... ¿Y si no encuentra empleo, qué hace el joven que no, está 3 meses allí? En el momento... pero para eso tiene la tarjeta sanitaria europea. No, pierde la tarjeta sanitaria europea si pierde la tarjeta sanitaria española. No es la misma. Claro, no, infórmate bien, porque si está 3 meses allí y pierde, entonces ¿qué derecho le ha quitado el gobierno en el tema de...? En ese momento lo único que se está haciendo... se está regularizando. He dicho a compañeros de Nuevas Generaciones que vamos en el buen camino. Yo no sé si los 700.000 jóvenes que están exiliados de su país piensan que se van en el buen camino. Vamos en el buen camino cuando ha cogido el gobierno y ha congelado el salario mínimo. Si vamos en el buen camino, ¿por qué no se sube el salario mínimo? Hoy, por desgracia, muchos jóvenes universitarios con carrera universitaria tienen que cobrar el salario mínimo. Un salario mínimo de 640 y pico euros que no le da la oportunidad para poder independizarse. Un salario mínimo que está precarizando el mercado laboral junto con la reforma laboral. La reforma laboral ha traído 800.000 despidos. Una reforma laboral que no es ir por el buen camino, que lo que hace es que la empresa, aun teniendo beneficios, pueden despedir al trabajador de una forma objetiva. Una reforma laboral que lo que hace es que la empresa puede descolgarse del convenio colectivo y bajarle el sueldo unilateralmente a los trabajadores. Ese es el buen camino. ¿Qué material productivo queremos? ¿Qué empresas queremos? ¿Qué trabajadores queremos? ¿Trabajadores con derechos o pensamos competir con China? Porque lo que no quiero yo es que mi país sea la mano de obra barata de Europa. Lo que no quiero es que Rajoy convierta a España y a los trabajadores españoles la mano de obra barata de Europa. Y eso tenemos que ver en qué camino vamos. Ha hablado de las pensiones, que se ha bajado las pensiones, que se ha subido las pensiones un mínimo menos que el IPC. Está hablando también del tema de los jóvenes, es decir, esos 20.000 jóvenes que se quedan sin beca, no sé si pensarán si vamos por el buen camino o no. Yo creo que no solo el 2014 va a hacer que haya una recuperación, sino que me temo que como el gobierno siga reformando y siga congelando derechos, reformando derechos y recortando derechos, lo que vamos a ir es a un camino peor y vamos a estar en 2014 peor que en 2013. Vamos a estar peor que en 2013 porque, entre otras cosas, el gobierno, con la mayoría absoluta del Partido Popular, no escucha a nadie. Y Andalucía habrá que ver también si en 2014 a ver si nos conceden el plan de empleo para Andalucía, porque otro tema es Andalucía. Se han recortado un 57% las políticas activas de empleo del gobierno central a Andalucía. Yo no creo que eso sea buen camino.
No se concede el plan de empleo para Andalucía cuando nos hace falta a nuestra tierra un plan de empleo. Yo no creo que eso sea ir por el buen camino. Es decir, el buen camino sería que el Gobierno derogara la reforma laboral, el buen camino sería que el Gobierno le diera a Andalucía lo que nos corresponde en financiación, que nos diera a Andalucía nuestro plan de empleo y nos dieran las políticas activas de empleo. No se entiende que por el buen camino sea recortar los derechos de los trabajadores y los derechos de la gente. Por lo tanto, creo que este 2014, como el Gobierno siga reformando y siga atacando a los trabajadores, atacando a los jóvenes, por desgracia, este año puede ser peor que el 2013. Que espero que el Gobierno rectifique, que espero que el Partido Popular, en esa mayoría absoluta que no escucha a nadie, rectifique y empiece a escuchar a los sindicatos, a los empresarios, a los agentes sociales y empiece a contar un poco más con la ciudadanía, y no que lo haga a espaldas de ella, que como estamos viendo lo que están es recortando más derechos. Pedro, permíteme un segundito. Entramos en el último turno de intervención, vamos a dar aproximadamente un minuto 15 segundos, yo voy indicando más o menos. Vamos a empezar con Juventudes Andalucistas. Última toma de posición, recuperación económica sí o no, ¿qué esperáis para 2014? Bueno, recuperación económica para las grandes empresas. Esto se está convirtiendo en un paraíso para las grandes empresas y para las empresas de fuera. Si pierden el dinero que invierten, se les inyecta sin ningún tipo de problema. Pueden hacer los ERES y los ERTES como les dé la gana. Se congela el salario mínimo en Andalucía. Se hacen los ERES también con una facilidad tremenda por parte de algunas administraciones. El salario mínimo interprofesional que se congela, los derechos laborales son nulos, los derechos sociales van bajando. La economía la genera la ciudadanía, la economía se genera en la calle, la economía no la generan solamente las grandes empresas, el dinero tal y como llega se lo llevan. Pero la economía real, la panadería, la frutería, el comercio del barrio, el comercio realmente de la calle y el dinero que percibe la gente de la calle, donde se ve eso, está precisamente en las pymes. Las pymes que además cada vez van teniendo pues, más problemas, más dificultades de afrontar, en gran parte por deudas que mantienen administraciones como la Junta de Andalucía. Me alegra que hayas hablado del plan de empleo, un plan de empleo que en el 2007 también se pedía, y en el 2008 también se pedía, y en el 2009 también se pedía, y que el Estado, gobernado por el Partido Socialista, se negaba a dar el plan de empleo para Andalucía, al igual que ocurrió con la deuda histórica y con varias de las argumentaciones que has utilizado. Venga, ahora el turno de Nerea de Tena, Juventudes Comunistas. Bueno, pues a ver, si va a haber una recuperación o no, pues yo creo que no. Es decir, no hay una recuperación económica si no hay un cambio de modelo productivo y un cambio de eso. Es decir, cada vez vemos que las crisis económicas en el ciclo capitalista, evidentemente, pues son más cortas. Entonces, la agudización de estas condiciones objetivas de las personas de esta realidad, pues cada vez son peores, y hay alternativas, hay otras maneras, como comentaba antes, de salir de la crisis y no se están llevando a cabo en ninguno de los casos. En Andalucía se está llevando a cabo haciendo las mejores medidas dentro de las posibilidades que el Gobierno central, si no nos ponen un recurso, y bueno, hay una salida, pero ahora mismo de esta manera no. José Carlos. Yo espero que el 2014 sea el año que haya una recuperación real, y por eso lo he dicho anteriormente, espero que el Gobierno y el Partido Popular escuche al resto de partidos, escuche a la ciudadanía, escuche a los agentes sociales y de verdad se ponga a tomar medidas en este 2014 que nos beneficie a todos. Porque recortando becas no salimos de la crisis. No hay ningún país en el mundo que haya salido de la crisis recortando en educación o recortando en sanidad. Recortando en sanidad, igual, lo que podemos hacer es la privatización y el copago sanitario, donde hoy los pensionistas pues tienen que pagar más también por los medicamentos, y donde ahora los jóvenes, primero el joven que no haya cotizado hasta los 27 años se queda sin sanidad, y 26 años, y ahora el joven que esté 3 meses fuera de su país, pues también se queda sin sanidad. Así no salimos de la crisis. Por tanto, yo espero que el Partido Popular rectifique en toda esta medida, que me da a mí que no, y además por sus representantes están convencidos de que estas reformas son necesarias, es decir, están convencidos que empobreciendo a la gran mayoría de la gente lo que se hace es salir de la crisis, y eso lo que nos está llevando es que se esté privatizando los derechos sociales, que estemos acabando con el estado de bienestar y que además no estemos saliendo de la crisis económica. Para salir de la crisis económica tendríamos que hacer una redistribución de la riqueza. No puede ser que se suban los impuestos indirectos, como es el impuesto del IVA, donde se está subiendo el material escolar, donde se ha subido también la luz, que muchas familias por en invierno han sufrido también, como no pueden poner la calefacción, y al mismo tiempo no se suba un impuesto a grandes fortunas o se suba un impuesto a lo que más tiene. Por lo tanto, lo que pido al Partido Popular es que o rectifica o dudo que 2014 sea mejor que 2013. Venga, Pedro González concluye. Sí, yo por ir concluyendo rápido, además había anunciado antes el tema de las reformas que se van a llevar a cabo en 2014. Vuelvo a decir,
no voy a hablar de brotes verdes, estamos en la buena dirección. Precisamente otros gobiernos sí hablaban de brotes verdes y después nos ha venido todo lo que nos ha venido Pues detrás. estábamos. Entonces, cuando en el 2014 nos presentamos con este panorama, que vuelvo a decir, no es bueno, pero es mejor que el que teníamos antes, por supuesto. Ni mucho menos. Vamos a Los seguir, datos de un vamos millón a más de seguir, parados. vamos- En el último pero- turno de intervención, perdón, José Carlos. Vamos a seguir con un programa de reformas, con un paquete de reformas, como una reforma laboral que se adapte a esta nueva etapa de la recuperación, una reforma fiscal que alivie la presión fiscal, una reordenación de la financiación autonómica y local, el impulso definitivo a la reforma de las administraciones públicas. Son cosas que poco a poco, son reformas que poco a poco van a contribuir, y voy terminando, a seguir en esa buena dirección y a que de verdad 2014, vuelvo a decir, sea el año de la recuperación. Hablabas de recortes, vuelvo a decir, estamos en el camino para que volvamos a crecer y una vez que volvamos a crecer podremos ampliar. Y termino, por ejemplo, Vamos el tema casi de las fuera de becas, tiempo. se ha aumentado el 26,5% la partida de becas en los presupuestos generales del 20.000. Estado. Venga, menos. Pedro, con Pedro González, con José Carlos Durán, con Elena Etena y con Paco Benítez, volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad y analizamos la reforma de la ley del aborto.